Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en una transformación que es, absolutamente clave. ¿Cómo está cambiando el network marketing en este mundo digital que vivimos? Vamos a ver cómo se está pasando de esa vieja escuela de perseguir a la nueva estrategia de atraer. A ver, vamos a ser sinceros. ¿Quién no ha sentido alguna vez esa frustración de quemar la lista de contactos? De llamar a amigos, a familia, hasta agotarlos y agotarse. Pues que nadie se sienta solo, porque esa sensación es el pan de cada día para un montón de gente que emprende. Y aquí viene la primera gran idea, que es un alivio, la verdad. No es un fallo personal, no es que uno no valga para esto. El problema es que el mapa que muchos siguen usando está sencillamente obsoleto. Las reglas del juego han cambiado por completo, y las tácticas de antes, pues ya no funcionan. Lo que nos lleva directamente a nuestro primer punto. El juego, tal y como lo conocíamos, ha cambiado. Las estrategias que eran oro en la era industrial son ahora, en muchos casos, un lastre en plena era de la información. El conferenciante José Bobadilla, que de esto sabe un rato, suele parafrasear a Darwin para explicarlo, y es que da en el clavo. La clave del éxito, hoy más que nunca, no es la fuerza, ni siquiera la inteligencia de siempre, es la capacidad de adaptarse. O te adaptas o te quedas fuera de juego, así de simple. Entonces la cuestión es esta, y es súper importante. El problema no está en la gente, ni en el producto que se vende. Está en el método. Es como si intentaras moverte por Madrid hoy con un mapa de 1980, pues no llegarías muy lejos, ¿verdad? El terreno de juego es otro, y hace falta un GPS nuevo. Vale, y para entender bien este cambio, tenemos que analizar las dos mentalidades que chocan constantemente. La industrial, que es la que hemos heredado casi todos, y la digital, que es la que se necesita para triunfar ahora mismo. Fijaos un momento en esta línea de tiempo. La era agrícola duró 10.000 años. La industrial, unos 200. Y la era digital, la nuestra, está acelerando el cambio a un ritmo que no se había visto nunca. Y claro, no ser consciente de esta velocidad de vértigo es el primer gran error que se puede cometer. Es que el contraste es brutal. La mentalidad industrial nos educó para ser como un engranaje en una cadena de montaje. Busca un empleo, cumple tu horario, sigue la rutina, lo de calentar la silla, vaya. En cambio, la mentalidad digital es otra cosa. Se trata de crear oportunidades, de buscar flexibilidad y, como dice el emprendedor Gary Vee, de medir el impacto real que se genera, no las horas que se pasan trabajando. Y claro, con esta nueva mentalidad digital, la estrategia da un giro de 180 grados. Pasamos de ese modelo agotador de perseguir gente a uno mucho más inteligente, más eficaz y sobre todo más sostenible, el de atraer. Aquí se ve clarísimo el cambio. Antes el recurso principal era una lista de contactos que al final se acababa. Ahora se trata de construir una comunidad online que puede crecer sin límites. Se pasa de las llamadas en frío a crear contenido que de verdad aporte valor. Y lo más importante, en vez de presionar para cerrar una venta, se trabaja para generar confianza y prueba social. El experto en marketing Gary Vee lo clava con esta frase. Hoy la validación, el run run, se consigue primero en el mundo digital. Si se logra que la gente hable de algo online, que lo compre, que lo comparta, las puertas del mundo físico se abren solas. Todo el impulso se crea en la red. Pero ojo, mucho cuidado con esto. No significa que haya que tirar a la basura todo lo que se sabía, para nada. Los principios fundamentales del marketing, de las relaciones humanas, esos siguen siendo los mismos. Lo que ha cambiado y de qué manera son las herramientas que tenemos para aplicarlos. El coach Jaime Lockyer siempre insiste en estos pilares que no pasan de moda. Hay que creer a muerte en el producto, hay que ser un ejemplo vivo de sus beneficios, hablar de lo que soluciona, no de sus ingredientes, convertirse en un coleccionista de historias de éxito, de testimonios y, por encima de todo, construir relaciones auténticas. Esto era, es y será siempre la base de todo. La auténtica revolución, el verdadero cambio de juego, llega cuando cogemos estos principios de toda la vida y los disparamos, los amplificamos con la tecnología que tenemos hoy en la palma de la mano. Y aquí es donde la inteligencia artificial entra en juego. Mientras que los grandes gurús como Eric Worre te dan los grandes principios, el qué y el por qué de forma general, herramientas como ChatGPT te dan el cómo, pero aterrizado a un caso concreto, a un producto, a una audiencia. O sea, no sustituye la sabiduría, la pone en práctica a una escala que antes era impensable. Al final, después de todo, la cosa se reduce a un elemento fundamental. La tecnología está muy bien, las estrategias son necesarias, pero la verdadera clave del éxito está en la persona que las usa. La adaptación empieza siempre por uno mismo. Esta frase de la coach Margarita Pasos es demoledora, pero es la pura verdad.
El crecimiento de un negocio jamás va a superar el crecimiento personal de quien lo dirige. Si la persona se estanca, el negocio se estanca. El tope, el techo de cristal, siempre lo pone uno mismo. Entonces, ¿en qué hay que enfocarse? Pues en las que llaman habilidades blandas, que de blandas no tienen nada, porque son las más difíciles y las más importantes. Inteligencia emocional para gestionar la frustración y el éxito, liderazgo para inspirar a otros, comunicación y ventas para conectar de verdad, y por supuesto, rodearse de gente que sume, que te impulse hacia arriba. Así que el mensaje final es tremendamente optimista. Como dice José Bobadilla, nunca antes en la historia de la humanidad había habido tantas oportunidades para tanta gente. El nuevo petróleo ya no es negro, el oro del futuro se llama educación, curiosidad y sobre todo adaptación. Y con esto cerramos. La pregunta que queda flotando en el aire es muy personal, pero es la más importante de todas. Después de ver todo esto, la reflexión es la propia mentalidad, los hábitos de cada día, las estrategias que se usan. ¿Viven de verdad en la era digital o, sin darnos cuenta, siguen ancladas en el pasado?